podríamos hablar de que el dulce, incluso contra todo pronóstico, podría ser un buen alimento para ayudarnos a eliminar el antojo. Yo creo que un alimento que está demonizado y sin ningún tipo de razón. Si realmente existen alimentos que pueden taparnos los antojos, aunque evidentemente haya alimentos que ayuden. Podría decir que, como ya sabemos todos, no se ha inventado todavía la píldora mágica, pero podríamos hablar de que el dulce, incluso contra todo pronóstico, podría ser un buen alimento para ayudarnos a eliminar los antojos. Claro, porque muchas personas, esto que acabas de decir es muy políticamente incorrecto. Sí, muy políticamente incorrecto. Pero profundízame un poco el por qué una persona que tiene diabetes, que tiene miedo a que le suba la glucosa, que tiene miedo a ganar peso, ¿por qué incluir dulce en alguna comida o en su día a día? Eso paradójicamente, a la larga, le podría ayudar a bajar su glucosa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez habéis tenido antojo de un plato de lechuga? ¿O de un plato de lentejas? ¿O de un tomate? No, ¿verdad? Ese antojo, ese impulso de lo necesito. Normalmente no. ¿Por qué? Porque nadie nos prohíbe esos alimentos. Nadie nos dice, esto no te lo puedes comer porque engorda, porque va a subir tu glucosa. Entonces, como podemos comerlo siempre que queramos, no tenemos ese impulso, esa necesidad de comerlo, esos antojos. En cambio, los dulces nos lo han prohibido siempre. Nos dicen que no podemos comerlos, que van a subir nuestra glucosa, que nos van a hacer engordar. ¿Y qué pasa cuando nos prohíben algo? Que lo queremos más. Claro, por eso al final podría ser interesante el hecho de no prohibirnos la comida, ¿no? O sea, digamos, si partimos de una base de que yo no me prohíbo los dulces, paradójicamente podría pasar que me apetezcan menos los dulces y, por así decirlo, como que los prefiera menos. Exacto. Todo esto con una buena gestión. Es decir, no es lo mismo que tengas un antojo de dulce y que te vaya a la nevera, arrase y termines diciendo, ¿cómo he hecho esto? Esto es culpa mía, no tengo fuerza de voluntad, no voy a volver a comerlo, te lo vuelvo a prohibir. A que diga, bueno, me apetece un dulce. Venga, no lo tomo todos los días, llevo una alimentación sana, no va a pasar nada porque me tome un dulce. Tranquilamente, coge el dulce que te apetezca, te sientas tranquilamente y lo disfrutas. Dices, genial, no ha pasado nada. O sea que, primer tip que hemos aprendido hoy. Es decir, no solamente vale con empezar a centrarnos en unos alimentos que evidentemente son mejores, sino desarrollar una mejor relación con la comida. Jesús, en esta relación con la comida, evidentemente, se incluye mejorar nuestro patrón de alimentación. ¿Cuál dirías tú que sería un buen primer alimento en el que se tendría que empezar a centrar la gente para conseguir resultados? Y bueno, en este caso, con la pregunta que me haces, yo creo que un alimento que está demonizado y sin ningún tipo de razón es la patata. ¿Vale? Yo creo que la patata, más allá de que la gente lo haya tomado como un hidrato de carbono y como los hidratos de carbono son el demonio, la eliminamos directamente. Y al final una patata es un alimento que tiene, en contra de lo que pueda pensar mucha gente, muy pocas calorías, ¿vale? Pero el problema está en cómo cocinamos esa patata, ¿vale? Porque la patata, si tú te la comes cocida, te la comes al vapor, en el microondas, ¿vale? Al final es un alimento que es súper saciante. Es súper saciante. Y nadie es capaz de comerse un kilo de patata. ¿Vale? Nadie es capaz de comerse un kilo de patata. ¿Vale? Te puedes comer 200 gramos, 300 gramos, a lo mejor eso pueden tener, no sé, 150 calorías, 200 gramos de patata. Sí, aproximadamente. Y cuando tú te comes 200 gramos de patata, tu estómago se llena. Además, el nivel de saciedad que te da durante bastante tiempo, la gente no es consciente de ello. Claro, luego viene el problema de miedo a la patata. ¿Por qué? Porque me como las patatas del McDonald's, que son fritas en aceites vegetales y que no es lo mismo que comerte una patata al vapor. Multiplicas por 5 o por 6 la cantidad de calorías que te puedas comer. Pero la patata es algo que la gente puede comer sin ningún tipo de problema. ¿Cuál sería la mejor forma entonces, según tu criterio? Yo me la comería al vapor, incluso hecha en el horno. ¿Añadiendo aceite de oliva o eso problema? Sí, sin arráncalo, Carlos, ¿vale? Pero un chorreón de aceite de oliva, sal, pimienta. Yo creo que es una muy buena forma de acompañar cualquier plato. Y de hecho se sabe a día de hoy que la patata es el alimento más saciante que existe, si no me equivoco. O sea que no hay ningún motivo para retirar la alimentación. Entonces, conclusión,
Si nosotros empezamos a comer alimentos más saciantes, es mucho más probable que luego sintamos hambre y tengamos ganas de arrasar la nevera. Como más o menos el plato de Harvard, lo que Sí. tú estás diciendo, ¿no? Como sería las patatas que ya hemos definido. Sería esa parte de hidratos. Tú has dicho las verduras, que sería otra fuente, que sería la mitad del plato, ¿no? Que debería ser La de mitad del verdura. plato, verduras, sí. Más o menos 300 gramos aproximadamente debería ser la mitad del plato. Ujú. Y luego, Jesús, hemos dicho, las patatas y las verduras son fundamentales. Sí. Jesús, ¿qué otro alimento podría completarnos esa triada, ¿no? Necesitamos los hidratos, la proteína, la verdura. ¿Qué otro alimento podría ser interesante meter ahí? Pues ya de lo que hemos hablado, si hemos hablado de verduras, hemos hablado de los hidratos, yo te diría que ya lo que falta es algo de proteína, ¿no? Ya faltaría meterle una buena carne o meterle un buen pescado, que al final es lo que te va a permitir también tener esa saciedad que tú necesitas después de comer. Porque al final esa proteína va a necesitar un tiempo de digestión más largo y te va a permitir llegar a tu siguiente comida sin ese deseo, sin esa ansiedad por comer. Y creo que por la experiencia que ya tenemos dentro de la academia, la proteína te diría que es uno de los nutrientes que menos usa la gente en general en los platos. ¿A qué te refieres con eso? A que muchas veces ves cuando alguien te llega y te dice, yo es que necesito picoteo en 3 horas. Ujú. Necesito picoteo porque yo desayuno y a media mañana necesito comer algo. Vale, ¿y qué desayunas? Me tomo una tostada con aceite, que me han dicho que el aceite es muy sano. Y el pan es de masa madre. Genial, eso es maravilloso. Pero esa tostada está triste, sola. O sea, necesita algo de proteína. Esa proteína es la que te va a permitir tener esa saciedad, que te va a permitir llegar al mediodía sin ese estrés, sin esa ansiedad, sin ese necesito comer porque me muero. Entonces, es uno de los principales errores que vemos dentro de la academia. La falta de proteína en los platos. La falta de proteína, la falta de verdura y la falta de carbohidratos porque pienso que engordan. Y Elena, por ir terminando, nos falta todavía Vamos a centrarnos un poco también en las grasas porque hemos dicho, la parte de verdura la hemos cubierto, parte de proteína, parte de carbono. Vamos a hablar de las grasas un poco y cuáles dirías tú que serían las mejores. No tiene por qué ser un alimento, puede ser como un grupo de alimentos que tú consideres que sean los mejores y más saciantes. Ok. Al final las grasas también es un temazo, porque sí, la gente le tiene mucho miedo a las grasas porque la palabra grasa, ¿no? Como que le recuerda, Lo asocias frito, en sí, general. a frito, a bacon, ¿no? A panceta, A panceta. a torrezno. Sí, y es verdad que esos son grasas, pero son grasas saturadas, pero luego tenemos las otras grasas, las insaturadas, vamos a decir, las buenas, o de las que sí podemos abusar un poco más, que entraría el grupo de pues, aceite de oliva, aguacate, ahora las famosas semillas de chía, semillas de lino, frutos secos, nueces, almendras, que además son alimentos que a nuestro cerebro le encanta. A nuestro cerebro le encanta la grasilla porque están buenas y son muy saciantes también. Así que esos alimentos, sin abusar, porque también pues, son calóricos, pero se pueden incluir en el día a día perfectamente. Son Claro. súper buenos. Bueno, algunos dicen, no, los frutos secos son sanos, yo me como una bolsa entera. Claro, son sanos, pero que algo sea sano no significa que sea aire, es como el aguacate. Al final no es lo mismo que le eches un cuarto de aguacate o medio aguacate a una ensalada a que le eches un aguacate entero y te comas otro aguacate entero en el desayuno. ¿Es sano? Sí, pero tiene sus calorías ahí. Totalmente.